Claro, claro, la rueda. ¿Cómo vamos a parar un doble de consumo? Martes, medianoche, domingo, se siente. Ya, machaca, mami, ya va. Bien, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Bien, vamos a comenzar. Tenía una emergencia, ya no me daba tiempo para bajar a la ciudadela. Pero en realidad es una parte, esta parte es teórica, ¿verdad? Es cuestión de estudiar y que yo les explique y ponerlo en práctica. Vamos a ver dos partes, lo que es la úlcera gastroduodenal. Una primera parte que solamente, que ustedes ya lo conocen, ¿no? Seguramente lo han visto en gastroenterología, pero lo vamos a ver de forma muy escueta. Y después vamos a ver nosotros lo que es la parte que nos interesa, la parte quirúrgica, ¿verdad? Cómo nosotros vamos a enfrentar a las complicaciones, en este caso, de la úlcera gástrica. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar con lo que es la úlcera gastroduodenal. Primeramente, es repasar un poco de lo que es la anatomía, ¿no? En el estómago nosotros vemos lo que es el fondo, el cuerpo, ¿no? Y por supuesto cada una de las partes, como es el cardio, es la curvatura mayor, curvatura menor del estómago. Y finalmente vemos lo que es el píloro y el duodeno. Como pueden ver, la inervación es importante cuando tengamos que tomar una conducta quirúrgica, ¿no? Em, Debemos saber que tenemos que está inervado por el nervio vago, ¿no? Que es el nervio vago derecho, el nervio vago izquierdo o el nervio vago anterior y posterior, también lo llaman así, ¿no? Como ustedes pueden ver, existe una gran irrigación de lo que es el estómago para tomarlo en cuenta cuando nosotros decidimos un tratamiento quirúrgico, que es muy poco frecuente que nosotros definamos un acto quirúrgico en el estómago, ¿no? En la fisiología del estómago, ustedes saben muy bien eh, el estómago mantiene una barrera antimicrobiana, por lo tanto protege a todo lo que es el tubo digestivo superior mediante la secreción del ácido, ¿verdad? Recibe alimentos, evacúa el quimo, ¿no? Origina señales de hambre y por supuesto produce hormonas, ¿no? Para poder, eh, produce y libera hormonas, ¿verdad? Entonces, la úlcera péptica, como ustedes ya saben, ¿no? Es una enfermedad de origen multifactorial, ¿no? Eh, Anatomopatológicamente es una lesión localizada, generalmente solitaria, en la mucosa del estómago o del duodeno, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que identificar, ¿no? esta lesión que se puede identificar clínicamente y después con un estudio que es endoscópico en lo general, ¿no? Entonces, para que sea una úlcera, esta lesión tiene que extenderse, ¿no? Como mínimo hasta la mucosa musculares, ¿no? O a la capa de la mucosa muscular.
Afecta al 10% de la población, ¿no? En cualquier etapa de la vida, ¿ya? Raras veces se presenta antes de los 40 años, aunque ahora tenemos pacientes, ¿no? Incluso pediátricos con úlceras gástricas o duodenales, ¿no? Pero por lo general la incidencia está entre los 55 y 65 años, ¿verdad? De igual forma, tanto en el sexo femenino como en el sexo masculino. Entonces, para que sea una úlcera gástrica, nosotros vamos a considerar que ese es un resultado del desequilibrio, ¿eh? El estómago tiene los factores agresivos, ¿no? El estómago tiene los factores defensivos y por supuesto los factores agresivos externos, ¿verdad? Entonces va a existir un desequilibrio entre los factores agresivos y los factores defensivos de la mucosa gastroduodenal, ¿de acuerdo? Entonces, este va a ser el principal mecanismo para que pueda existir una úlcera gástrica o duodenal en este caso, ¿verdad? Entonces, entre los factores agresivos, ¿no? Son aquellos que comprometen la resistencia de la barrera de la mucosa, ¿no? Y estos, por lo general, ¿no? Los identificamos como el Helicobacter pylori y los AINE, ¿no? Y existen otros factores, por ejemplo, ¿no? Tabaquismo, pacientes que ingieren bastante tiempo de forma crónica, alcohol, por ejemplo, ¿verdad? Estos pacientes pueden desarrollar una úlcera gástrica o duodenal. ¿Cómo clasificamos? Según su clasificación, dependiendo en qué lugar del estómago se encuentra, ¿verdad? Y existe una clasificación de Ron Johnson muy antigua que todavía se la toma en cuenta para solamente identificar dónde se encuentra la úlcera, ¿no? De tipo uno cuando está en la curvatura menor, tipo 2 cuando está en la curvatura menor, pero está asociada ya a una úlcera de diferente tamaño en el duodeno, y de tipo 3 cuando solamente se encuentra en el píloro, ¿verdad? El cuadro clínico lo conocen muy bien, un dolor en epigastrio, ¿no? De tipo urente, un dolor corrosivo con sensación de hambre. Está relacionado con la ingesta, aparece una a 3 horas después de las comidas. Raras veces aparece después, antes del desayuno, o lo que llamamos el dolor en ayunas, ¿no? Cede con la ingesta de alimentos o con alcalinos, ¿verdad? Como es ácido. Y entre el 50 y 88% de los pacientes refieren un dolor nocturno, ¿de acuerdo? Entonces, estos pacientes muy aparte presentan anorexia, pérdida de peso, ¿no? Y además son frecuentes y solamente el 20% de los pacientes pueden presentar una úlcera duodenal, ¿no? Por cuando refieren un aumento del apetito. Para el diagnóstico de elección ante una sospecha clínica de esta enfermedad, por supuesto, una endoscopía digestiva alta con biopsias, ¿no? Las biopsias se toman para poder descartar una neoplasia, por supuesto también para poder identificar el Helicobacter pylori, ¿verdad? Entonces, para eso nosotros necesitamos una endoscopía, ¿no? Para ver además si está activa, inactiva la úlcera, si es sangrante o en este caso ya está con alguna otra complicación. Se puede realizar la secreción ácida gástrica, ¿no? Y por supuesto, en el tratamiento médico, los objetivos del tratamiento de la úlcera péptica, ¿cuáles son? Primero, aliviar los síntomas, ese dolor urente, ¿no? Debemos obtener con el tratamiento una cicatrización de la úlcera. Debemos prevenir las recidivas, ¿verdad? Y por supuesto, lo que nos interesa más en cirugía es prevenir las complicaciones, que son fatales muchas veces para los pacientes, ¿no? Entonces, seguimos entrando. Entonces, por su clínica puede ser aguda cuando por primera vez se lo detecta y pacientes con úlcera crónica, ¿no? Y aquí están las 5 complicaciones de la úlcera gástrica, ¿no? Se puede complicar con una hemorragia,
¿no? Con una perforación, penetración, estenosis pilórica y malignización. Cuando esa úlcera, pues, se convierte en un cáncer, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos interesan las complicaciones de la úlcera gástrica, ¿verdad? Entonces, sin embargo, indiferentemente que esté o no con una complicación, tenemos algunas indicaciones para poder tratar la úlcera gástrica o duodenal, ¿verdad? Cuando es las indicaciones absolutas, cuando existe una complicación como es la perforación, la estenosis, la hemorragia y la malignización de la úlcera gástrica. Existen algunas condiciones, algunas indicaciones absolutas condicionales, pero, ¿no? Una penetración recidiva de hemorragia, por ejemplo, antecedente de perforación y recidiva de una perforación, ¿verdad? Entonces, el tratamiento en estos casos va a ser una resección, ¿no? Cuando recidiva una úlcera, después de vagotomía, por ejemplo, ¿no? Una úlcera gigante que no cede al tratamiento durante 2 o 3 meses, por ejemplo, con el omeprazol, ¿verdad? Y otros medicamentos, o las úlceras postvulvares del duodeno. Y las indicaciones relativas, ¿no? Una úlcera sin complicaciones, pero que no cede a un tratamiento médico, ¿verdad? O una úlcera sin complicaciones con enfermedades concomitantes de abdomen que necesiten tratamiento quirúrgico. Son relativas. Como ven, la úlcera gástrica, por supuesto, tiene principalmente un tratamiento médico. En el tratamiento quirúrgico puede ser una laparotomía, ¿no? Mediana supraumbilical, o finalmente o por laparoscopía, ¿no? Por supuesto, si nosotros operamos a un paciente por úlcera gástrica, se debe realizar, aunque ahora se está considerando realizar la vagotomía, que puede ser troncular, ¿no? O la vagotomía súper selectiva, ¿no? Entonces tenemos que nosotros denervar el lugar donde existe la hernia en este caso. Bien, como les decía, a nosotros lo que nos interesa es las complicaciones de la úlcera gástrica o duodenal, ¿no? Una de las primeras complicaciones, o la que más frecuente se presenta, es la hemorragia, ¿no? Entonces, según la etiología de la frecuencia de una hemorragia digestiva alta, las úlceras duodenales un 25%, las úlceras gástricas 23% y, por supuesto, otra causa de hemorragia digestiva alta podrían ser algunas lesiones agudas, varices esofágicas, tumores, ¿no? O de algún origen no determinado, ¿no? Entonces, una hemorragia digestiva alta, ¿no? Es una hemorragia cuando la lesión o la hemorragia sucede por encima del ángulo de Treitz, ¿verdad? Entonces, decimos que una hemorragia digestiva alta es del esófago, del estómago o del duodeno en cualquiera de sus tres porciones, ¿verdad? La mortalidad global, pueden ver, ¿no? Un 10% de mortalidad y por supuesto va a estar influida por algunos factores. Por ejemplo, los pacientes añosos, en este caso la edad va a jugar un rol muy importante, ¿no? Los pacientes mayores de 60 años, ¿no? Entonces tienen una elevada mortalidad si van a cursar con una hemorragia digestiva alta, ¿no? Por supuesto, otro factor va a ser la intensidad de la hemorragia inicial, el tipo de lesión sangrante, ¿verdad? Y la persistencia o recidiva de la hemorragia, ¿ya? Entonces, estos factores van a jugar un rol importante en el pronóstico, y en este caso, en la mortalidad del paciente. Pacientes añosos, como habíamos indicado, si es un sangrado intenso, ¿no?
abundante, ¿no? La primera hemorragia, por ejemplo, el paciente entra en choque y lamentablemente después no se lo puede salvar al paciente, ¿no? El tipo de lesión sangrante, ¿no? Si son esofágicas, ¿no? Si es del mismo estómago, de la úlcera. Y por supuesto la persistencia o recidiva, ¿no? Un sangrado que persiste, ¿no? Entonces tratamos siempre primero de forma conservativa con medicamentos, seguido de la endoscopía, ¿verdad? Parar ese sangrado, cohibir ese sangrado, no se puede. O además puede existir una recidiva. Imagínense después de un sangrado intenso, ¿verdad? Se le transfunde, tratamos al paciente, pero lamentablemente existe una recidiva del sangrado. También es un factor que va a influir en la mortalidad de estos pacientes, ¿verdad? El, otro factor muy importante es el riesgo del paciente, ¿no? O sea, que pueden existir algunas enfermedades concomitantes, ¿no? Mm, Por ejemplo, un paciente diabético, un paciente renal, un paciente pulmonar, por supuesto que esto va a agravar, ¿no? El cuadro clínico del paciente con una hemorragia digestiva, ¿verdad? Existen un riesgo alto a aquellos pacientes que no solamente están cursando una diabetes, sino que ya la diabetes está descompensada, pacientes con insuficiencia respiratoria, con hipoxemia, hipercapnia, ¿verdad? Pacientes con insuficiencia cardíaca, con un infarto de miocardio recientemente, ¿no? O entre los últimos 3 meses, un paciente con insuficiencia renal grave o una hepatopatía descompensada, ¿no? Lo que sucede con los pacientes enólicos crónicos, ¿verdad? Con esos pacientes, ¿no? El riesgo es alto en este caso. ¿Cuáles son los tipos de hemorragia que pueden presentar? Una hemorragia masiva, como nos vamos a dar cuenta cuando va a existir un descenso de la presión arterial, ¿no? Menor a 90 milímetros de mercurio, ¿ya? La sistólica, estamos hablando de la sistólica, o, ¿no? Que nosotros vamos a considerar una transfusión de unos 300 ml por hora, ¿verdad? Por el espacio de unas 6 horas para poder mantener el estado hemodinámico, ¿de acuerdo? Esa es una hemorragia masiva. Sin embargo, puede suceder también una hemorragia persistente, ¿no? Una hemorragia persistente, ¿no? Que permanece activa, ¿no? Colocamos una sonda nasogástrica y por supuesto, a ver, Nayeli, por favor, sálgase de la clase o qué está haciendo ahí, ¿no? No necesito que se comporte como un niño rayándome todo. Por favor, Nayeli Camargo, ya ha tomado en cuenta, si es que por favor. Entonces, en una hemorragia persistente, cuando permanece activa el sangrado, ¿verdad? Nosotros insertamos una sonda nasogástrica y empezamos a aspirar, ¿verdad? Y nos vamos a dar cuenta cuando el descenso del hematocrito va a ser paulatino, ¿no? Y por supuesto, sin embargo, no va a llegar a cumplir los criterios de una hemorragia masiva, ¿verdad? De a poquito va a ir sangrando, ¿no? Es un dato que tenemos que tomar en cuenta para un tratamiento quirúrgico, ¿no? La hemorragia recidivante, la que recidiva, ¿no? Aparece nuevamente, es la reaparición de nuevos signos de pérdida hemática, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Con el empeoramiento del cuadro clínico y, por supuesto, el- los datos, ¿no? De los signos vitales, ¿no? Nuevamente empieza a hipotensar, se aparece taquicardia, la palidez nuevamente empieza a aparecer, ¿verdad? La temperatura vuelve a disminuir, entonces nos vamos a dar cuenta de que existe una hemorragia recidiva.
En la clínica, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Pues tenemos que hacer una buena anamnesis, ¿verdad? Pero tenemos que tomar en cuenta si el paciente está en choque, ¿verdad? No puede respondernos coherentemente a las preguntas que le vamos a hacer, debemos recabar de sus allegados, ¿no? O sea, vamos a hacer una anamnesis indirecta, ¿verdad? Porque vamos a recabar los datos de los allegados, de los familiares o de la persona que le está acompañando, ¿no? En este caso, si el paciente nos puede contestar, de igual forma nosotros preguntamos al acompañante, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que tomar en cuenta? Antecedentes del cuadro clínico. Probablemente el paciente ya tuvo un cuadro clínico de una hemorragia digestiva, ha sido tratado, hospitalizado. Antecedentes de úlcera gástrica o duodenal, ¿verdad? Ya los pacientes saben, o los que le acompañan saben que el paciente ha sido diagnosticado. Es importante el tiempo, cuándo exactamente, la fecha, ¿verdad? En este caso, cuándo ha sido diagnosticado, ¿no? O si está en tratamiento o ha estado en un tratamiento por úlcera gástrica, ¿verdad? Antecedentes de hemorragia digestiva, ¿no? Una hemorragia anterior, como habíamos indicado, y por supuesto, ¿no? Tomar en cuenta siempre los antecedentes, ¿no? Como por ejemplo, paciente fumador crónico, enólico, y además el antecedente de medicación por AINES, ¿verdad? Tal vez un paciente con una artritis reumatoidea, ¿no? Que ha exagerado con sus AINES o no ha estado administrándose el medicamento de forma correcta, ¿verdad? Algunos lo hacen en ayunas, después de cenar, a medianoche, si se acuerdan, ¿verdad? Entonces, van a ser datos muy importantes para que nosotros primero diagnosticamos una úlcera gástrica o duodenal y si tenemos el dato de una hemorragia, ¿no? Entonces, nosotros vemos, empezamos a presumir una posible complicación de la úlcera gástrica como es una hemorragia, ¿no? En el cuadro clínico, por supuesto, tenemos que evidenciar una hematemesis, que es el vómito de sangre o coágulos. En una hemorragia digestiva activa vamos a ver sangre rutilante, ¿no? Pero si probablemente ha cedido el sangrado, vamos a ver coágulos, sangre digerida, más oscura, ¿verdad? Sin embargo, el paciente también puede estar presentando melena, ¿no? Que es la eliminación de heces, ¿no? Con las deposiciones, ¿ya? Que es de color negro brillante y con un muy mal olor, ¿no? Esa es una melena, ¿verdad? Un sangrado inactivo, ¿no? O sangre que ya se ha digerido. Va a ser importante recabar esto. Si no, hacemos un tacto rectal y en el dedo explorador vamos a ver nosotros la sangre, ¿no? Brillante, maloliente, ¿verdad? Puede existir una hematoquesia, por supuesto, deposiciones de sangre rutilante, que es más característico de una hemorragia digestiva baja, ¿verdad? Y por supuesto, todos los síntomas de pérdida hemática, ¿no? O de una hemorragia. Hipotensión, disnea, ¿no? Puede estar en choque estos pacientes, y muchas veces no vamos a poder evidenciar, ¿no? La pérdida hemática, ¿verdad? Entonces, en este caso, la hematemesis, la melena, nos van a indicar la existencia de una hemorragia aguda, ¿verdad? Mientras que las pérdidas ocultas son generalmente crónicas, ¿no? Entonces, para esto podemos solicitar, por ejemplo, ¿no? El paciente anémico, empezamos a solicitar sangre oculta en heces, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que ver, ¿no? En este caso, es empezar nosotros a identificar el grado de choque hipovolémico. ¿De acuerdo? Va a ser muy importante que nosotros podamos identificar y solamente de esto, ¿no? O con esto, en este caso, vamos a poder salvar la vida a nuestros pacientes, ¿no? Entonces, para valorar la magnitud de la hipovolemia, nosotros vamos a ver tres factores, ¿no?
el porcentaje de la hipovolemia o la pérdida del volumen sanguíneo, ¿no? Lo vamos a cuantificar y el cuadro clínico, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si es nula, ¿no? Si la hipovolemia es nula, que representa el 10 o 15%, una pérdida de volumen sanguíneo de 500 a 750 ml y los signos clínicos no se van a manifestar, ninguno, ¿verdad? Pero si es leve, ¿no? Cuando representa entre el 15 a 25% de la sangre perdida, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a tener una pérdida de 750 o 1250 ml y en el cuadro clínico, ¿cómo nos damos cuenta que es leve? Porque va a existir una taquicardia leve, una hipotensión ortostática, una hipotermia ligera de pies y manos, ¿no? Pero ya tenemos, mm, bueno, considerable, una pérdida sanguínea, ¿no? Sin embargo, si es moderada, pero ya podemos ver ahí mayor a 25% hasta los 35% de pérdida del volumen sanguíneo, ¿no? Y aquí nosotros ya podemos catalogar como 1250 a 1750 ml, ¿verdad? En este caso, el paciente va a estar taquicárdico, ¿verdad? Y más manifiesto lo que es la taquicardia, 100 a 120 minutos, una presión arterial sistólica de 100 milímetros de mercurio, disminución de la presión del pulso, el paciente está inquieto, con sudoración fría, palidez y además va a presentar oliguria, ¿verdad? Ya está moderado, ¿no? Y en la hipovolemia de grado grave, cuando ya existe 35 a 50% de pérdida sanguínea, ¿no? Con un volumen sanguíneo aproximadamente de 1750 a 2500. En este caso, el paciente va a estar taquicárdico, ¿no? Con una taquicardia mayor a 120 minutos por minuto, ¿no? Una presión arterial menor a 90, ¿ya? Paciente va a estar estupuroso, ¿no? Con extremidades frías, anuria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, tienen que aprenderse obligadamente estos datos para que ustedes puedan ver, ¿no? Eh, puedan catalogar en qué grado de choque hipovolémico está el paciente, ¿no? La primera medida, por supuesto, para tratar una hemorragia digestiva es una endoscopía, ¿verdad? Que es la técnica de elección, ¿no? Con esta técnica, en el 90% vamos a instaurar nuestro diagnóstico, en este caso con una complicación, que es la hemorragia digestiva, ¿no? ¿Y qué datos nos puede dar? ¿Qué información nos puede dar una endoscopía, ¿no? Que el sangrado es de carácter arterial, por ejemplo, ¿no? Se va a poder ver que el sangrado es pulsátil, ¿no? Eh, Va a existir la observación de un vaso visible en el fondo de la úlcera, ¿no? Y generalmente nos va a servir para poder identificar una probable recidiva de la hemorragia, ¿no? Que puede suceder entre el 50 a 80%, ¿no? En las úlceras con hemorragia activa, ¿no? No arterial con un coágulo fresco adherido al fondo de la misma, la incidencia de la recidiva, ¿no? O de la hemorragia digestiva es un 30%, por ejemplo, 20 a 30%, ¿de acuerdo? Entonces, esos datos nos va a dar una endoscopía. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente que está con una hemorragia digestiva? Indiferentemente sea leve, moderado o grave, estos pacientes no pueden irse a su casa, ¿verdad? Los tenemos que hospitalizar y muchas veces, obligadamente, los hospitalizamos incluso en terapia intensiva, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hacemos? Permeabilidad de las vías aéreas, ha vomitado, por ahí hay coágulos en la cavidad oral, debemos retirar todo eso, ¿verdad? Permeabilizar todo lo que es la vía aérea y asegurar una buena perfusión de oxígeno, ¿verdad? Tenemos que oxigenar al paciente, apoyar con oxígeno, ¿ya?
Colocamos vías de perfusión, de administración de líquidos, ¿no? Y en primer lugar, deben colocarse dos vías periféricas de gran calibre, ¿no? Y si se puede, nosotros estamos obligados a instaurar una vía central, ¿no? Tanto yugular o subclavicular, ¿de acuerdo? Porque vamos a necesitar abundante líquido, además, tal vez transfundir sangre, ¿de acuerdo? Entonces, las medidas terapéuticas iniciales, reponemos la volemia, ¿de acuerdo? Entonces, inicialmente, ¿no? Hasta esperar, ¿no? El inicio de una transfusión sanguínea, debemos administrar cristaloides, ¿no? Como ser solución fisiológica, Zinger lactato, ¿no? O en el mejor de los casos, coloides, ¿no? Aquellos que son sustitutivos del plasma, un aimacel, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto nos van a ayudar a subir la presión, pero como vamos a ver en trauma, por ejemplo, va a ser importante manejar, y en este caso, lo que es la hipotensión permisiva. ¿De acuerdo? Entonces, entre otras de nuestras indicaciones, por supuesto, van a ser, ¿no? Instaurar una sonda nasogástrica, ¿verdad? Vamos a aspirar el contenido gástrico y además nos permite comprobar la existencia de una hemorragia, ¿no? Nos ayuda a identificar la actividad de la hemorragia, si es persistente, ¿no? Si es activa o inactiva, ¿verdad? Nos permite identificar, ¿no? Una recidiva de la hemorragia, como habíamos indicado, ¿verdad? Sea con el tratamiento, después de 1, 2 o 3 horas, incluso de más tiempo, puede suceder una recidiva de la hemorragia. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a identificar una posible recidiva y es un mal pronóstico, hemos dicho, ¿verdad? Es un mal pronóstico o es un factor que nos está indicando un mal pronóstico para el paciente, ¿no? Disminuye la posibilidad de que produzca una aspiración traqueobronquial, ¿verdad? Recuerden que el paciente ya está en choque, entonces por la sonda nosotros vamos a aspirar, lo que va a disminuir que el paciente, muy aparte de que está sufriendo una hemorragia digestiva, pueda sufrir una broncoaspiración, ¿verdad? Y además nos va a ayudar a limpiar el estómago para poder realizar una endoscopía, ¿verdad? Entonces, el tratamiento, habíamos indicado que es de elección, ¿no? Una fotocoagulación, podemos realizar una inyección de sustancias esclerosantes o vasoconstrictoras en el lugar donde está sangrando, como una maniobra de salvataje, ¿verdad? Otra maniobra de salvataje, irrigar, ¿no? Adrenalina diluida por una sonda nasogástrica, ¿verdad? Entonces, diluimos en unos 20 ml la adrenalina y por la sonda nasogástrica administramos, ¿no? De forma difusa al estómago. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer una vasoconstricción de del lugar donde está ¡Ay! sangrando Pero, y vamos a tener una... Alejandra Gutiérrez, apague su micrófono, por favor. Estoy tomando en cuenta estas actitudes, pero me disculpo, doctor. estoy tomando muy en cuenta. Bien, entonces, como decía, de salvataje nosotros vamos a irrigar lo que es la adrenalina de forma difusa, ¿no? Son situaciones que son teóricas, que las tienen que saber. Es la única forma de salvar la vida a un paciente, ¿de acuerdo? Las damos 1 o 2 ampollas de adrenalina, lo diluimos en unos 20 ml de solución fisiológica, ¿no? O simplemente agua destilada y irrigamos por la sonda nasogástrica, ¿no? ¿Qué vamos a obtener con esto? Una vasoconstricción por lo menos momentánea hasta que nosotros podamos trasladar al paciente, ¿verdad? O podamos conseguir sangre, etcétera, ¿no? Para poder darnos tiempo y salvar la vida al paciente, ¿no? Podemos utilizar cualquiera de estos medicamentos que nos ayudan, ¿no? A cohibir el sangrado,
como es el etamcilato, ¿no? La vitamina K, que actúa después de 24 horas, ¿no? Vitamina C, ácido aminocaproico, y ahora uno de los medicamentos boom, ¿no? Que se utiliza no solamente en una hemorragia digestiva, sino también en un sangrado profuso durante el tratamiento quirúrgico, o sea, intraoperatorio, ¿no? Entonces, es ese medicamento que es el ácido tranexámico, ¿no? 500 miligramos, 1 gramo, en unos 100 ml de solución, diluimos y a goteíto, ¿verdad? Empezamos a administrar. No tienen que acordarse de esto, ¿no? Cualquier paciente que está con una hemorragia profusa, administramos este medicamento y nos ayuda bastante, ¿no? Para podernos dar tiempo y poder conseguir y hacer otro manejo terapéutico en estos pacientes, ¿no? Y como les indicaba, una hemorragia digestiva activa, ¿verdad? Estos pacientes se hospitalizan directamente en terapia intensiva. Entonces, muy aparte de lo que nosotros vamos a indicar, los medicamentos, ¿verdad? Que nos va a ayudar a cohibir la hemorragia. Por supuesto que tenemos que realizar el tratamiento para inhibir la secreción ácida, ¿verdad? El omeprazol, pantoprazol o lansoprazol, ¿no? 40 miligramos, ¿no? Cada 24 horas, o realizamos una vagotomía química, que es la solución fisiológica, 500 ml, más omeprazol, 5 viales, ¿ve? 200 miligramos en 24 horas, o sea, esa solución, ¿verdad? Que es de 500, para los que han pasado la práctica, es una unidad, multiplicamos por 7, entonces 500 ml a 7 gotas por minuto, ¿de acuerdo? Aquí todavía no he corregido lo que es esta vagotomía, que se utilizaba bastante y tenía muy buenos resultados, que es la ranitidina. Nosotros ya no utilizamos ese tratamiento, ¿verdad? Si ustedes saben, la ranitidina ha sido excluida, ¿no? De todos, de todas las farmacias, de todo lo que es el vade-mecum a nivel mundial, ¿verdad? Porque tiene un componente que posiblemente provoque cáncer, ¿de acuerdo? Está excluida esa, entonces no hay que tomarla en cuenta. Entonces, desde ahora en adelante nosotros vamos a hacer la vagotomía química de 500 ml más 5 ampollas, ¿no? De 40 miligramos, en total 200 miligramos, ¿no? En 24 horas, ¿verdad? Tenemos otros fármacos citoprotectores, como es el sucralfato, por ejemplo. No es un antiácido, pero es el sucralfato, ¿no? Podemos administrar unos 30 ml por la sonda nasogástrica cada 6 horas, ¿verdad? Todas estas manipulaciones nos van a ayudar a cohibir el sangrado, que va a ser importante para salvar la vida al paciente. Y finalmente tenemos el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Por regla general, se indica cuando falla el tratamiento endoscópico y médico. ¿De acuerdo? Falla, existe una nueva recidiva, ¿no? El paciente empeora, conseguimos sangre y entramos a quirófano a parar ese sangrado. ¿De acuerdo? Pero lamentablemente, como estos pacientes están graves clínicamente, ¿no? La mortalidad sigue siendo alta, ¿no? Después o intraoperatorio, vean, el 10 a 25%, ¿no? Generalmente cuando eso ya se convierte en una total emergencia o en pacientes de edad avanzada, ¿de acuerdo? Entonces, es difícil tomar una conducta quirúrgica inmediata porque tenemos todavía en el protocolo el tratamiento endoscópico, ¿no? El tratamiento médico. Existe una recidiva, empeora el paciente, debemos entrar a parar ese sangrado, pero lamentablemente tiene una elevada mortalidad, ¿no? Ahí tenemos el protocolo endoscópico, ¿no? Vean el Doctor, coágulo, ¿no? Sí.
Las diapositivas no están avanzando, doctor. Se quedó en la primera diapositiva. ¿Y por qué es así? Me dicen si estoy avanzando ya como media clase ya. Avanzó hasta cierto punto y se volvió a la primera diapositiva y se quedó ahí. ¿Qué cosas están viendo? Pues entonces si estoy avanzando yo. Pues el vehículo solamente. Estudiante. Ahora, ahora se ve, No, doctor. ¿no? Qué raro. A ver, vamos a ver. ¿Dónde está esto? ¿Aló? ¿Sí? Sí, sí. Por favor, llámeme de una hora, estoy en clases, ¿ya? Hasta luego. Ahora, Ahora sí, doctor. bueno, lamentablemente ya he pasado yo todo, ya hemos visto esto, el porcentaje, ¿no? La hemorragia digestiva, el pronóstico, los factores de mortalidad, ¿no? El riesgo alto, los tipos de hemorragia, el cuadro clínico, hemos visto lo que es, cómo valoramos, tenemos que aprender el cuadro clínico de cada uno de los grados de choque hipovolémico, ¿verdad? O de pérdida hemática, el tratamiento endoscópico, como habíamos indicado, de elección, ¿verdad? Las medidas terapéuticas iniciales, permeabilizar la vía aérea, ¿no? Instauración de dos vías por lo menos, porque tenemos que transfundir sangre. ¿Cómo reponemos la volemia, verdad? La inserción de una sonda nasogástrica, ¿para qué nos sirve? ¿No? El tratamiento endoscópico, electrocoagulación, la irrigación de adrenalina en solución diluida por la sonda nasogástrica, el tratamiento con medicamentos, ¿no? Les había hablado de lo que es el ácido tranexámico, que es uno de los medicamentos que ahora utilizamos. Y por supuesto, todos los pacientes con hemorragia digestiva activa se hospitalizan en terapia intensiva, ¿verdad? Entonces, aquí estamos viendo cómo tenemos que inhibir la secreción ácida
Para esto realizamos una vagotomía química con omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, cualquiera de estos medicamentos, ¿verdad? Diluimos en solución fisiológica 5 viales y todo eso lo administramos en 24 horas, ¿no? Aquí lo que es la el medicamento que es ranitidina ya no se utiliza. Se ha retirado del vademecum a nivel mundial, habíamos indicado, ¿verdad? Y tenemos el citoprotector, como es el ciculalfato, que administramos unos 30 ml por sonda nasogástrica cada 6 horas, ¿verdad? Y el tratamiento quirúrgico, cuando existe una recidiva, especialmente cuando ha fallado el tratamiento endoscópico, ¿no? Y el tratamiento médico, ¿verdad? Sin embargo, tiene una alta mortalidad, ¿no? Del 10 al 25% cuando ya se practica, cuando se convierte en una emergencia, ¿verdad? Ahí tenemos el protocolo endoscópico, el coágulo, ¿no? Iniciamos omeprazol, ranitidina, repito, ya no se utiliza, ¿verdad? Tiene un componente cancerígeno, ¿no? Y por supuesto, si controlamos, ¿no? Con la endoscopia y los medicamentos, lo dejamos ahí, pero si es un sangrado activo, tratamiento endoscópico, si hay éxito, bueno, expectamos al paciente, siempre en terapia intensiva, pero si no tenemos el tratamiento endoscópico, directamente decidimos el tratamiento quirúrgico, ¿verdad? Si tenemos, si optamos por el tratamiento endoscópico, si está a disposición, ¿no? Si existe un fracaso de recidiva, por supuesto, definimos un tratamiento quirúrgico angiográfico, ¿verdad? Entonces va a ser importante tomar en cuenta ese protocolo, ¿no? La técnica quirúrgica, por supuesto, resecamos todo el estómago, no todo, sino ahí donde se encuentra la úlcera, que puede ser desde una resección en cuña, ¿no? Una gastrectomía subtotal, ¿verdad? O una antrectomía, pero siempre con vagotomía selectiva o troncular, ¿verdad? Por eso les decía que habíamos repasado la inervación, ¿verdad? El nervio vago anterior, posterior o lo que se llama derecha o izquierda, ¿no? Ahí vemos una resección gástrica, ¿no? Una de las cirugías que estamos obligados a realizar cuando existe una hemorragia digestiva, ¿verdad? Otra de las complicaciones, o la segunda, ¿no? Que se presenta por una úlcera gástrica o duodenal, ¿no? Tiene una frecuencia de unos 6 a 10% en los pacientes portadores de úlcera gástrica o duodenal. Y por supuesto, la perforación sucede más en pacientes del sexo masculino que en la mujer, ¿verdad? Por lo tanto, es más frecuente que la úlcera duodenal se perfore más que la úlcera gástrica, ¿no? En la anamnesis, por supuesto, estos pacientes llegan también en estado de choque, ¿no? Por lo tanto, recabamos una anamnesis indirecta, ¿verdad? De los allegados o de los acompañantes. Y si se puede, recabamos, ¿no? Una anamnesis directa o con el mismo paciente, ¿verdad? Lo mismo, antecedentes de un cuadro clínico, una recidiva de la perforación gástrica, ¿verdad? Tenemos que saber si tiene antecedentes de úlcera gástrica o duodenal que ha sido diagnosticado, antecedentes de un tratamiento médico, antecedentes de una hemorragia previa, ¿no? Y lo mismo, pacientes fumadores crónicos, enólicos crónicos o pacientes que están con medicación de ANS, ¿no? Entonces, en el cuadro clínico va a aparecer un dolor intenso, brusco, ¿no? O empuñalada, ¿verdad? Lo que se llama el signo de Delafoy o el dolor empuñalada de Delafoy, ¿no? En el epigastrio o en mi abdomen superior. Por lo tanto, al tener una perforación, ¿no?
el ácido gástrico, ¿no? Se vacía directamente a la cavidad abdominal, por lo tanto, casi inmediatamente vamos a tener los signos de irritación peritoneal, ¿verdad? Es el dolor va a irradiar al hombro derecho, ¿no? Por irritación del nervio frénico y rápidamente se generaliza en todo el abdomen, ¿verdad? Como se va a vaciar el contenido gástrico, entonces se instaura una peritonitis casi inmediatamente, ¿de acuerdo? Entonces, en el cuadro clínico puede acompañarse con un síncope, por eso no se puede preguntar a los pacientes, directamente al paciente. Va a existir palidez, sudoración fría, taquicardia, que va a estar relacionado ya con un choque séptico, ¿verdad? Entonces, vamos a nosotros evidenciar una hipersensibilidad del abdomen, porque ya está con peritonitis, ¿verdad? Especialmente en el epigastrio. El abdomen va a estar rígido, o lo que llamamos en tabla, ¿verdad? Normalmente el abdomen participa en la respiración, en este caso no va a participar, va a estar quieto, ¿verdad? Con una contractura de los músculos de la pared abdominal. Es lo que nosotros llamamos un abdomen en tabla, ¿no? Como ya se ha instaurado una peritonitis, por supuesto, ¿no? El peristaltismo va a disminuir. A la auscultación vamos a tener los ruidos abdominales disminuidos o ausentes, ¿verdad? A una percusión, desaparición de la matidez prehepática o el signo de Jover positivo, ¿de acuerdo? Para nuestro diagnóstico, por supuesto, muy aparte del cuadro clínico y los antecedentes que vamos a tener, en estos pacientes podemos solicitar una placa radiográfica de abdomen, que estamos viendo de tórax, ¿verdad? Y que estamos observando un neumoperitoneo, ¿verdad? Si ustedes pueden ver en la placa radiográfica, ¿no? En el diafragma izquierdo, debajo del diafragma izquierdo, en este caso está el estómago, por lo tanto vamos a poder observar, ¿no? Una Ahí podemos ver con el puntero, ¿vean? Debajo del diafragma izquierdo tenemos la cámara gástrica, aire en el intestino grueso, pero debajo del diafragma derecho está el hígado, ¿no? Y en una placa radiográfica todo lo que es oscuro es aire y lo que es blanco es tejidos blandos, tejido óseo, líquido, ¿verdad? O finalmente tumores, ¿verdad? En este caso, vean, esta franja oscura es aire entre el diafragma y el hígado. Ese es el famoso neumoperitoneo, ¿no? Que se puede presentar de diferente dimensión, como en este, por ejemplo, bilateral, abundante aire, ¿no? Entonces, el neumoperitoneo siempre es un signo radiológico de perforación de víscera hueca. En este caso, perforación de una úlcera duodenal o gástrica, ¿verdad? En esta tercera imagen, vean, diafragma derecho, izquierdo, por debajo, bastante aire, ¿de acuerdo? Y por debajo, ¿qué vemos? ¿No? Todo blanco. Es más probable que esté con líquido ese paciente, ¿verdad? Entonces, en el periodo preoperatorio, porque tenemos una imagen radiológica con neumoperitoneo, y el neumoperitoneo es la indicación absoluta por imagenología de tratamiento quirúrgico. Quiere decir que si nosotros evidenciamos un neumoperitoneo, ¿verdad? Como en este, el tratamiento es quirúrgico. Aquí ha existido una perforación de víscera hueca, ¿no? Entonces, en el preoperatorio anunciamos, ¿no? O programamos la cirugía de emergencia, ¿verdad? En un tiempo no mayor a una hora. En este tiempo, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Trasladamos al paciente a sala de observación, canalizamos, empezamos a hidratar, antibióticos, ¿verdad? Mejoramos su estado clínico, ¿no?
y empezamos a tratar las posibles patologías concomitantes, ¿verdad? En estos pacientes. Por lo tanto, si está en choque, trasladamos al paciente a terapia intensiva, donde van a compensar al paciente, hidratamos, reposicionamos electrolitos, colocamos una sonda vesical, ¿no? E iniciamos la profilaxis antibiótica, ¿verdad? Lo que acababa de decirles. El tratamiento siempre es quirúrgico, siempre es quirúrgico. Un neumoperitoneo con los antecedentes de un paciente ulceroso, ¿no? El tratamiento es quirúrgico, independientemente, no tenemos un cuadro clínico de úlcera, ¿no? Gástrica o duodenal, pero evidenciamos neumoperitoneo, el tratamiento es quirúrgico. Ha existido una perforación de víscera hueca, ¿no? Entonces, el pronóstico, según el tiempo de evolución, ¿no? Menor de 6 horas con buen estado general, perforación pequeña, estómago vacío y un paciente adulto joven, el pronóstico es bueno en estos pacientes, ¿no? En menos de 6 horas. Entonces, el tratamiento quirúrgico va a depender de la localización gástrica, ¿no? Se puede hacer una gastrectomía en escalera, ¿no? Gastrectomía cuneiforme o en cuña, una resección en cuña, gastrectomía subtotal, ¿no? Lo que llamamos Billroth 1, Billroth 2, ¿no? O los yuxtacardiales, ¿no? Donde vamos a realizar una gastrectomía proximal con esofagogastrostomía, ¿de acuerdo? Y generalmente con vagotomía, ¿de acuerdo? Aunque les había indicado que últimamente ya no se toma, está en discusión ese tratamiento, ¿no? El tratamiento quirúrgico, por supuesto, ¿no? Dependiendo de la localización duodenal, en este caso habíamos visto la gástrica, ¿verdad? Una laparotomía exploradora, cierre de la úlcera perforada con epiplom o una epiplomplastía, ¿no? O un parche de Graham también se llama. Vagotomía, lavado y drenaje de cavidad. ¿Por qué? Porque es una peritonitis, ¿no? Ahí estamos observando, esta es una úlcera, ¿no? Duodenal perforada, ¿no? Hacemos un cierre y colocamos el parche de Graham o la epiplomplastía, ¿de acuerdo? Eso nos va a ayudar a sostener la rafia, ¿no? Y va a ser suficiente en muchos casos este tratamiento quirúrgico. El pronóstico, ¿no? Si es menor a 6 horas, como decíamos, es bueno. Y la causa de mortalidad, por supuesto, es la sepsis, ¿no? Va a estar séptico el paciente, ¿de acuerdo? Otra de las complicaciones, la estenosis pilórica, ¿no? Donde se presenta el 2% de las úlceras, un 90% de los casos de obstrucción son secundarios a una úlcera duodenal en el canal pilórico, ¿verdad? Entonces, la obstrucción se va a manifestar con qué, ya hemos indicado, ¿no? Con vómitos alimentarios, dolor que se hace más constante, anorexia, pérdida de peso, ¿no? La estenosis pilórica a una exploración física, ¿no? Nos va a revelar pérdida de peso o un paciente desnutrido y en una radiografía vamos a poder evidenciar un mega estómago, ¿no? Y el contraste no pasa del estómago, ¿no? Al resto del intestino, o sea, se queda ahí en el estómago, ¿de acuerdo? Entonces ese va a ser un dato muy importante. El tratamiento de inicio es médico, ¿no? No operamos inmediatamente a estos pacientes, ¿no? Realizamos una compensación hidroelectrolítica, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a realizar una alimentación parenteral completa, ¿no? Albúmina, aminoácidos, oligoelementos, ¿no? Bastantes electrolitos. Y después de compensar al paciente, nosotros realizamos el tratamiento quirúrgico, ¿no? Una antrectomía más vagotomía, puede ser Billroth 1 o Billroth 2. Y finalmente tenemos otra de las complicaciones, que es la penetración, cuando la úlcera, ¿no? Invade a otros órganos vecinos, generalmente al páncreas, ¿verdad? Que es de difícil diagnóstico, ¿no? Se necesitan muchos estudios, pero existe esta
complicación. Y tenemos la malignización, ¿no? Cuando la úlcera se convierte en cáncer gástrico. ¿Tienen alguna pregunta? Doctor, buenas tardes. Una consulta, doctor. Sí, ¿El riesgo de malignizarse es alto, doctor, en una sí, úlcera? sí, sí. Es altísimo el riesgo, ¿no? En realidad es uno de los principales, em, es una de las principales causas, ¿no? Especialmente cuando una úlcera no es curada. Está bien, doctor. La del duodeno no se maligniza generalmente, ¿no? Pero existe esa posibilidad. Más es la úlcera del estómago. Caramba, no puedo. ¿Dónde estamos? Andiacate. ¿Dónde me he quedado? Bautista Jaime. Bien, un ratito voy a tomar lista de aquí. Bien, ¿hay más preguntas?